Buenos días, estudiantes. Buenos días, señores estudiantes. Ingeniero, buen día. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, buen día. ¿Cómo estamos? Empezamos por un rato. Empezamos o esperamos un ratito. Empezamos, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero, empezamos. Sí, ingeniero, de una vez empezamos, ingeniero. ya. Aló, Eric, ¿le has pasado al otro salón? ¿El link? Sí, ingeniero. Ya.
Bien, señores estudiantes, empezamos. Bien, 3. Constituciones básicas de diseño de drenajes pluviales. Cuenca. Esto ya hemos hecho, ¿no, señores? La clase anterior. Hemos hecho esa clase, ¿no, señores? Sí, sí, ingeniero, sí hemos hecho. Y esta red de tarjetas también. ¿Ese hemos hecho o no, señores estudiantes? No, ingeniero, no, no lo hemos hecho. Listo, entonces, red de tarjetas. Bien, la red de tarjetas tiene por objeto recolectar y transportar las aportaciones de las descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hacia los colectores, interceptores o emisores. La red está constituida por un conjunto de tuberías por las que son conducidas las aguas residuales captadas. El ingreso del agua a las tuberías es paulatino a lo largo de la red. Los caudales se van acumulando, lo que da lugar a ampliaciones sucesivas de la sección de los conductos en la medida en que se incrementan los caudales. Así, las mayores secciones se ubican en el diseño de los tramos finales de la red. Para esto no es admisible diseñar reducciones en los diámetros en el sentido del flujo. Ahí podemos ver pozos de visita y ahí están las atarjeas, ¿no? A su costado del pozo de visita están ahí. Y cabezas de atarjeas, ¿no? Se nota en el gráfico, acá, ¿no? Pozos de visita. Luego vemos atarjeas, aquí están las famosas atarjeas. Y cabezas de atarjeas están acá. La red se inicia con la descarga domiciliaria o albañil a partir del parámetro exterior de las edificaciones. Su diseño en general debe seguir la pendiente natural del terreno, siempre y cuando cumpla con los límites máximos y mínimos de la velocidad. Y la condición mínima de tirante para el caudal generado por una descarga de inodoro. La estructura típica de liga entre los dos tramos de la red es el pozo de visita, que permite el acceso de personal del exterior para su inscripción y maniobras de limpieza. También tiene la función de ventilar la red para eliminar los gases, ¿no? Y podemos ver nosotros sistema de tarjetas, ¿no? Que van a ayudar a que pueda ayudar a hacer la eliminación de la eliminación e inspección de maniobras, ¿no? Los pozos de visita deben localizarse en todos los cruces, en todos los cruceros, cambios de dirección, pendiente y diámetro, y para dividir tramos que exceden la máxima longitud recomendada para las maniobras de limpieza y ventilación. Con objeto de aprovechar al máximo la capacidad de los tubos, en el diseño de las tarjetas se debe dimensionar cada tramo
con el diámetro mínimo que cumpla las condiciones hidráulicas definidas por el proyecto, siempre que éste no sea menor que al del tramo anterior. Ahí vamos a ver nosotros nuestro petar, un ejemplo, petar Tucla, pozo de visitas es el 4, el 1 es las aguas residuales generadas en casas, las 2 son las famosas tarjeas, ¿no? Esta es la famosa tarjea. 3, subcolector, o sea, son subcolectores que están más profundos. Este es el 4, son pozos de visita. El 5, colector de magnitud de interceptor y colector general Carmabo de aguas crudas, ¿no? Y tenemos el 6. Y tenemos nuestro petar Tucla. Subcolectores, colectores e interceptores. Subcolector es la tubería que recibe las aguas negras de las atarjeas. Para después conectarse a un colector, su diámetro generalmente es menor a 61 centímetros, por lo que no es necesario utilizar madrinas. Colector es la tubería que recoge las aguas negras de las tarjeas. Puede terminar en un interceptor, en un emisor o en la planta de tratamiento. No es admisible, no es admisible conectarlos a la línea directamente a un colector. En estos casos, el diseño debe prever tarjeas paralelas a los colectores. Interceptor son las tuberías que interceptan las aportaciones de aguas negras de 2 o más colectores y terminan en un emisor o en una planta de tratamiento. Emisores. El emisor es el conducto que recibe las aguas de uno o varios colectores o interceptores. No recibe ninguna aportación adicional a tarjeas o descargas domiciliarias. En su trayecto y su función es conducir las aguas residuales a la planta de tratamiento. También se denomina emisor al conducto que lleva las aguas tratadas, efluente, de la planta de tratamiento al sitio de descarga o al sistema de reuso. Los emisores son ya tuberías de mayor diámetro, el cual nos va a conducir las aguas o uno o varios colectores interceptores, ¿no? No recibe ninguna aportación adicional de tarjeas o descargas domiciliarias. ¿Por qué no recibe? Porque ella está más en profundidad. Si queremos nosotros de repente instalar ahí, tienen que ser tarjeas adicionales que se tienen que colocar, ¿no? Nos dice que el escurrimiento debe ser por gravedad, excepto cuando se requiere el bombeo, es decir, para elevar las aguas residuales de un conducto profundo a otro más superficial, cuando constructivamente no es económico continuar con las profundidades resultantes. Conducir las aguas residuales de una cuenca a otra. Entregar las aguas residuales a una planta de tratamiento o a una estructura determinada de acuerdo con condiciones físicas que así lo requieren. Modelos de configuración. Para colectores, interceptores y emisores se debe seguir un modelo de configuración en el trazo de los colectores, interceptores y emisores, el cual depende fundamentalmente de la topografía predominante, el trazo de las calles, o los sitios de vertido, la disponibilidad de terreno para ubicar la planta o plantas de tratamiento. En todos los casos deben hacerse los análisis necesarios de alternativas tanto para definir los sitios y números de bombeo a proyectar, como el número de plantas de tratamiento y sitios de vertido, con objeto de asegurar el proyecto de la alternativa técnico-económico más adecuada. Modelo perpendicular. En el caso de una comunidad paralela a una corriente en terreno con una suave pendiente hacia esta, la mejor forma de colectar las aguas residuales es colocar tuberías perpendiculares a la corriente. Además, se debe analizar la conveniencia de conectar los colectores a un interceptor paralelo a la corriente para tener el menor número de descargas. No sé por qué, pero me recuerdo que esto he avanzado con ustedes, pero bueno, esto es, por ejemplo, el cuerpo de agua que sería un río, la parte azul, y a su costado está trabajando con
colectores, ¿no? Subcolectores, emisor, el rojo son colectores, ahí tenemos los colectores, el naranja subcolector, ahí están los subcolectores, están conectados directamente al colector, el emisor es el lila, curvas de nivel, ahí están las curvas de nivel, cabeza de tarjeas, aquí están las cabezas de tarjeas, ahí están, esas son las cabezas de tarjeas, red de tarjeas, estas son las redes de tarjeas. Modelo radial, de este modelo las aguas residuales fluyen en forma radial mediante colectores hacia fuera de la localidad. Ahí tenemos nosotros en forma de radial. El rojo es el colector, y tenemos el colector que es rojo. Naranja, subcolectores, ahí están los subcolectores. Emisor, ahí tenemos el emisor. Curvas de nivel. Cabeza de tarjeas, y tenemos cabezas de tarjeas. Y red de tarjeas, ¿no? En este caso hay muy pocas redes de tarjeas. Modelo de interceptores. Este tipo de modelo se emplea para recolectar aguas residuales en zonas con curvas de nivel, paralelas sin grandes desniveles y cuyas tuberías principales colectores se conectan a una tubería mayor interceptor, que es la descarga, la encargada de transportar las aguas residuales hasta un emisor o una planta de tratamiento. Componer un sistema de alcantarillado. Una red de alcantarillado sanitaria se compone de varios elementos que deben ser certificados como tuberías, conexiones, anillos y obras accesorios, que pueden ser descargadas domiciliarias, pozos de visita, estructuras de caída, cruzamientos especiales. En los sistemas de presión se utilizan estaciones de bombeo para el desalojo de las aguas residuales. La expectativa de vida útil de los elementos que conforman una red de alcantarillado sanitario es al menos 50 años. Todos los elementos que conforman la red de alcantarillado sanitario y su instalación deben cumplir con la normatividad vigente para expresiones de hermeticidad, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, su expectativa de vida útil para el sistema de alcantarillado nos dice que son 50 años, ¿no? Pero para eso tenemos que tener que todos los elementos que conforman la red de alcantarillado sanitario y su instalación deben cumplir con la normativa vigente para expresiones de hermeticidad. ¿Por qué es importante la hermeticidad? Para que no pueda filtrar, ¿no? A veces ahí está la instalación, se ha hecho una mala instalación y empieza a filtrar. ¿Qué hace cuando filtra? Empieza a contaminar las aguas subterráneas. Y el vecino del costado está bombeando su pozo tubular y estamos contaminando con las aguas servidas. Por eso es importante que haya la hermeticidad. Tubería. La tubería de alcantarillado se compone de dos o más tubos acoplados mediante un sistema de unión. Los parámetros de selección del material de la tubería de alcantarillado son hermeticidad, resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad de conducción económica, facilidad y facilidad de manejo, instalación, mantenimiento y reparación. Las tuberías para alcantarillado sanitario se fabrican a concreto simple, que ya no se utilizan, ¿no? Pero todavía están fabricando. Concreto reforzado, fibrocemento, plástico policloruro de vinilo, PVC, poliéster reforzado con fibra de vidrio, polietileno de alta densidad, PET y acero. Definitivamente que el más utilizado es el PVC, ¿no? Que es más económico, que es resistente. El poliéster reforzado con fibra de vidrio es más caro, el polietileno de alta densidad también, y imagínense el acero, peor aún, ¿no? Entonces, para estos casos, más atención el PVC. En los temas de alcantarillado, en los sistemas de alcantarillado sanitario a presión se pueden utilizar diversos tipos de tuberías para conducción de agua potable, siempre y cuando reúnan las características para conducir aguas residuales. Ahí podemos ver nuestra tubería, ¿no? Acá, por ejemplo, esta tubería es donde existe bastante en la ciudad de Juliaca, y no solamente Juliaca, sino
a nivel nacional donde se han hecho estas construcciones. Pero sin embargo, esas tuberías, con lo que ha estado trabajando y aparte de eso, eh, con el flujo que ha habido, estas tuberías casi ya están destrozadas, ¿no? Entonces, ahí se tiene lo que nos estuve anteriores. Acá tenemos producto de vinilo del PVC. Este es el PVC que se está utilizando ahora en estos momentos en gran cantidad, ¿no? Para los aguas del sistema de drenaje. Polietilenado de alta densidad, PEAT corrugado para pared interior lisa, ¿no? Ahí tenemos también. Polietilenado de alta densidad, PEAT para interior corrugado. Fibra de vidrio. Ahí tenemos los tipos de tuberías. Pozos de visita. Los pozos de visita son estructuras construidas sobre las tuberías a cuyo interior se tiene acceso por la superficie de la calle. Los pozos de visita tienen la función, la inspección, limpieza y ventilación de las tuberías, atendiendo al diámetro interior de las tuberías de la llegada y a la salida de los pozos de visita clasifican en comunes especiales. Los pozos de visita pueden ser construidos in situ o prefabricados, su elección depende de un análisis económico, y en el caso de alcantarillado. Los pozos de visita se pueden clasificar en pozos de visita tipo común, pozos de visita tipo especial, pozos tipo caja, pozos comunes, pozos con caída libre, pozos con caída adosada, pozos en caída escalonada. Y eso podemos ver cómo es un pozo de visita, ¿no? Aquí está el pozo de visita, su tapa, y ahí hacen el ingreso. Aquí están las escalonadas, el cuerpo, el cono y brocal, ¿no? Y aquí está la tubería de desagüe que se da descarga. Esto es una entrada excéntrica. Entrada concéntrica. Igual, ¿no? Tapa, escalones, brocal, cono, cuerpo, y aquí está la tubería para hacer la descarga. Ahí se puede observar los buzones de registro, ¿no? Que ahí está viendo para poder de repente hacer la verificación conveniente. Profundidades de zanja. Las tuberías se instalan superficialmente enterradas a una combinación de ambas, dependiendo de la topografía, material de tubería y características. Normalmente la tubería para el alcantarillado sanitario se instalan enterradas según la ilustración. Ahí está el ancho, el colchón, la plantilla y la profundidad, ¿no? Para que no sea dañado. La profundidad de las excavaciones de la zanja para las tuberías queda definida por los factores siguientes. Profundidad mínima o colchón mínimo depende de la resistencia de la tubería de las cargas exteriores, ¿no? Entonces hay que ver bastante el tema de la resistencia. Topografía y trazo influyen en la profundidad máxima que se le da a la tubería. Velocidades máximas y mínimas están relacionadas con las pendientes del proyecto. Existen existencia de conductos de otros servicios, economía en las excavaciones. Los factores principales que intervienen para el colchón son tipo de tubería, utilizar el tipo de terreno en la zona de estudio y las cargas vivas que puedan describirse. Profundidad. La profundidad mínima en la zanja debe ser adecuado para evitar rupturas del conducto ocasionadas por cargas vivas. Para ello, se usa un colchón mínimo, que es una función de la resistencia del tubo para definir el colchón mínimo deberá utilizarse en un análisis de cada caso en particular. Los principales factores que intervienen para definir el colchón mínimo son material de tubería, tipo de terreno, las cargas vivas probables. La profundidad mínima de la zanja también debe permitir la correcta conexión de 100% de las descargas sanitarias al sistema de alcantarillado. Profundidad máxima. La profundidad máxima es función de la topografía del lugar, hay que evitar excavar demasiado. La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas mayores durante la excavación, de acuerdo con las características del terreno en que quedará alojada la tubería y tomado en consideración la resistencia de la compresión o rigidez de las tuberías, para lo cual se debe tener el análisis respectivo en el que se tomará en cuenta el material de relleno, el tipo de plantilla o cama, grado de compactación, principalmente del material que rodee al tubo denominado comúnmente acostillado, las posibles cargas vivas y el factor de carga proporcionado por la plantilla a usar. Si la topografía tiene pendiente fuerte, se debe hacer un estudio económico comparativo del costo de excavación contra el número de pozos de visita.
Bien, señores, hasta acá sería la diapositiva número 7. ¿Alguna consulta ahí, señores? Preguntas, por favor. Preguntas. Por mi parte, ingeniero, todo conforme. Ingeniero, creo que las clases acabará dentro de 6 minutos, ingeniero. Ya nuevamente creen, por favor, para terminar esta diapositiva, por favor. Posición. Avanzamos, avanzamos donde se pueda y nuevamente ingresamos. Delegado, nuevamente crea la sala. Ya, ingeniero. Listo. Quienes creen, salgan y creen, por favor, tengo nuevamente. Ya, ingeniero. Delegado, la otra sesión también le ha enviado el link. Sí, ingeniero. Ok.
Listo, continuamos. Entonces, vamos a ver topografía. El diseño de la red de atarjeas debe adecuarse a la topografía de la localidad, siguiendo algunos de los modelos de configuración de red de atarjeas. El flujo del agua debe ser de gravedad y las tuberías seguirán en lo posible la pendiente del terreno. En el caso de que exista en la localidad zonas sin drenaje natural, la circulación del agua en la red de atarjeas también deberá ser por gravedad. El agua residual también tendrá que recolectarse en una estación de bombeo, lo que sea donde el colector tenga la cuota de plantilla más baja, para después enviarla mediante un emisor a presión a zonas de la red de atarjeas o colectores que drenen naturalmente. A continuación se presenta el diagrama de flujo para diseño de redes de alcantarillado. Efectivamente, señores, a veces, si ustedes han podido ver, hay nos ayudan a poder evacuar el agua, ¿no? Hay un punto donde entra todo el agua, de las aguas hervidas, y luego mediante el caisson se hace el bombeo hacia la laguna de oxidación, ¿no? A eso se refiere. Bien, ahí tenemos nosotros inicio, determinación de los datos básicos, determinación del gasto de diseño, variables hidráulicos, obras accesorias, conexiones, diseño hidráulico, elaboración del proyecto ejecutivo, fin, ¿no? Esa es la forma de que se tiene que elaborar el expediente. Los planos topográficos, plano topográfico a escala 1 en 1000 o 1 en 2000, dependiendo del tamaño de la localidad. Con información producto de nivelación directa, el plano debe tener curvas de nivel, equidistantes en 1 metro y elevaciones de terreno en cruceros. Y puntos notables entre cruceros como puntos bajos, puntos altos, cambios de dirección o pendiente. ¿No? Ahí se tiene nuestro plano. Plano de pavimentos y banquetes. Se debe notar su tipo de estado y conservación, además con la ayuda de un estudio de mecánica de suelos, identificar si existe nivel freático a la profundidad que ubiquemos la tubería. Clasificación del tipo de terreno a excavar de acuerdo al sistema unificado de creación de suelos, SUP, conforme a sondeos verticales estándar, asimismo que deberán ser localizados en planos. 3. Plano actualizado de la red. En el caso de que una red existe, se vaya a ampliar o rehabilitar, se deben localizar los pozos de visita, cajas existentes, indicar la longitud de los tramos de tuberías, sus diámetros, el material de que están construidos, estado de conservación, elevaciones de los locales y plantillas de entrada y salida de las tuberías, de los pozos de visita, identificar las obras, accesorios de red, las estructuras de descarga actual, los sitios de vertido y el uso final de las aguas residuales como se muestra en la siguiente imagen. Ahí se puede ver todo el reto gráfico, ¿no? Y también acá tenemos las tuberías que van a estar conectadas. Plano de agua potable. Información de las áreas con servicio actual de agua potable y de las futuras ampliaciones, con sus programas de construcción, así como las densidades de población y dotaciones para cada una de las etapas del proyecto consideradas, ya que esto depende del gasto de aporte y debe considerarse en el trazo de infraestructura existente. 5. Planos de uso actual del suelo. Se deben localizar las diferentes zonas habitacionales con sus respectivas densidades de población, las zonas comerciales, las zonas industriales, las zonas públicas y las áreas verdes. Con este plano se puede establecer el número de lotes, su forma y viabilidad donde pueden escalar las aguas residuales. Este es el plano donde nosotros podemos ver cómo está conformado para poder hacer ¿no? el diseño y ver por dónde van a ir las tuberías, y también tenemos que ver el plano de agua para poder de repente no sobreponer estas instalaciones. Plano de uso futuro del suelo. Es necesario identificar los planes de desarrollo de la localidad. En el plano deberán localizarse las áreas que ocuparán en el futuro las diferentes zonas habitacionales, con sus nuevas densidades de población, las zonas comerciales, las zonas industriales, las zonas públicas y áreas verdes. 7. Planos de infraestructura adicional existente. Además de los planos de agua potable, se deberán considerar los planos de infraestructura pluvial, sanitario, agua tratada, de comunicaciones, telefonía, fibra óptica u otros, oleoductos, gasoductos, electricidad, etc. Lo anterior a fin de proyectar los pasos. Hay cruces con la infraestructura existente.
Entonces nosotros tenemos que siempre ver planos de infraestructura adicional, donde van a existir, ojo, que en una organización X existen telefonía, ¿no? Donde está la fibra óptica. También puede ser a futuro oleoductos, gasoductos que van a ser colocados, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ojalá que a futuro tengamos nosotros gas, ¿no? Directamente a domicilio. Y en otras partes, la electricidad también es subterránea. Casi en Juliaca no existe, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Estudios de mecánica y suelos. Los proyectos de agua potable y alcantarillado tienen varios aspectos especiales que hacen complejo el estudio de geotecnia. En primer lugar, las estructuras que se construyen en los proyectos que nos ocupan tienen características muy variadas, desde estructuras esbeltas y altas como tanques elevados, estructuras de gran longitud como tuberías o bien estructuras de enorme tamaño, como obras de captación por almacenamiento. En segundo lugar, muchas de las estructuras se proyectan en las riberas de ríos, lagos o mares, y su interacción con el agua es constante y compleja. Además, se emplean materiales térreos como relleno de muros y tuberías enterradas, de manera tal que la selección de dichos materiales y su calidad de compactación inciden directamente en el comportamiento de estas estructuras. Las obras de captación y de tratamiento de aguas residuales suelen ubicarse en terrenos menos rentables para la municipalidad, los cuales pueden ser de baja calidad desde el punto de vista de la ingeniería de cimentaciones, tales como rellenos de escombros y depósitos de talud. Las difíciles condiciones del subsuelo plantean retos especiales para ingenieros proyectistas. Otro aspecto muy definitivo es el hecho de que, por ser obras de contención y conducción del agua, las estructuras deben evitar o minimizar fugas de líquido, puesto que estas se traducen en pérdidas económicas en obras de agua potable, contaminación acuíferos en proyectos de alcantarillado. Planeación del estudio. Un estudio de geotecnia para una obra determinada se lleva a cabo en tres etapas: estudio preliminar, estudio de detalle y estudio de sitio. En el estudio preliminar, que también se conoce como de factibilidad o de anteproyecto, se efectúa la recopilación de información existente, tanto del proyecto como del terreno, y se realiza un recorrido de sitio. La segunda etapa, en que se desarrolla la ingeniería de detalle, tiene por objeto definir los perfiles estratigráficos y los parámetros de suelos, concluyendo con las recomendaciones a proyectos de cimentación o mejoramiento de suelos, los procedimientos constructivos, así como los datos necesarios para el diseño estructural. La tercera y última fase del estudio se lleva a cabo durante la construcción. Dependiendo de la importancia de la obra, la magnitud del proyecto, los alcances de estos estudios varían. Estudios preliminares, aspectos generales. Esta etapa de estudio tiene como objetivo principal efectuar una investigación de factibilidad que proporciona la información básica del diseño, a partir de la cual se pueden estimar el costo y los planes de construcción. Suelen evaluarse varias alternativas en cuanto a la ubicación del proyecto y tipo de solución geotécnica y estructural. En esta etapa, por lo general, no se plantea la realización de exploraciones y pruebas, sino la identificación de los problemas geotécnicos potenciales, y que se lleva a cabo con base en la recopilación de información existente e investigación visual del sitio. La meta de este estudio preliminar es poder seleccionar el sitio que más ventajas técnicas, económicas y de comportamiento a corto o mediano plazo presente. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría en este tipo de casos son estudios de suelos. Muchos dirán, pero ingeniero, ¿para qué un estudio de suelos si vamos a extender la tubería? Su peso no va a afectar en nada. Sí puede ser, pero también tenemos que ver que vamos a tener de repente construir reservorios, vamos a tener que construir caissons, y ahí sí son los estudios de suelos importantes. El reconocimiento del sitio debe efectuarse después de la revisión de información, habiendo obtenido una síntesis geológica y topográfica básica en el sitio. Se debe recopilar la siguiente información: los datos geológicos tales como litología, estructuras geológicas, formaciones superficiales y morfología. La descripción geotécnica de los suelos, como la composición, aspecto físico, color, homogeneidad o estratigrafía, así también la densidad relativa de los suelos glandulares.
C, situación del nivel freático, localización de acuíferos, localización de zonas de recarga y drenaje. Inestabilidad del terreno como indicio de deslizamiento, erosión interna, hundimiento y cavidad. Caminos, vías de acceso, disponibilidad de agua, electricidad, sitios de posibles emplazamientos para realizar estudios de sondeos pozos y geotecnias. Cabe mencionar que el objetivo del estudio de la geotecnia no es solamente investigar la capacidad de carga y complejidad del terreno, en el área donde se desplanta la estructura, sino abarca una evaluación minuciosa y exhaustiva de todos los riesgos geológicos asociados con el proyecto y las condiciones de estabilidad global del terreno en cuestión. Por ejemplo, si se proyecta un tan elevado
Ingeniero, disculpe, no se le escucha. Disculpen, señores estudiantes, justo se entró una llamada, van a disculparme. Bien, continuamos. Nos hemos quedado. Cabe mencionar que el objetivo del estudio de geotecnia no es solamente investigar la capacidad de carga y complejidad del terreno del área donde se desplantan las estructuras, sino abarca una evaluación minuciosa y exhaustiva de todos los riesgos geológicos asociados con el proyecto y las condiciones de estabilidad global del terreno en cuestión. Por ejemplo, si se proyecta un tanque elevado en un predio cuyo terreno es relativamente firme, la estructura no tendrá muchos problemas, ni de capacidad de carga del terreno, ni de asentamientos que se pudieran ocasionar. Sin embargo, si este predio se sitúa en un cauce antiguo y existe amenaza de deslizamiento de laderas hacia la misma, dicho terreno se puede juzgar como inadecuado. Resulta mucho más económico reubicar la estructura que construir obras para mitigar el mencionado riesgo de deslizamiento. En otras palabras, se está viendo de que el estudio de estudio geológico es importante. Por ejemplo, si nos dice que el estudio geológico nos manda un terreno firme, no hay problema para, pues, una estructura que es un tanque elevado. Y ustedes saben que el tanque elevado, señores, tiene carga viva. La carga viva es el agua, porque siempre se va a estar ahí moviéndose y eso va a generar de que pueda tener fallas. Es decir, si encontramos un terreno que puede ser reparable, es mejor, en vez de estar haciendo mejoras en ese suelo, es hacer la reubicación, ¿no? Eso también nos indica acá. Riesgos geológicos. Los riesgos geológicos provienen de movimientos del terreno, producto de diferentes características y escalas, ocasionadas por procesos geodinámicos. Dichos riesgos afectan las actividades humanas, por supuesto, las obras a construir. La evaluación de dichos riesgos son indispensables para minimizar pérdidas materiales y humanas. Resulta indispensable prever las magnitudes y efectos de estos riesgos para el diseño de obras seguras y económicas. Ahí podemos ver, ilustración 2.2, esquema de algunos riesgos geológicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos arcilla blanca. Dependiendo de que en la arcilla blanca va a tener que haber hundimientos, ¿no? Y hundimientos cuando empieza a mojarse, ¿no? Hundimiento regional y agrietamiento inducido. Deslizamiento de tierra, ¿no? Haga cavidad causa por tardísimo, ¿no? Entonces, todos esos problemas es mejor evitarlos, ¿no? Mejor es llevar a otro sitio donde no tengamos que hacer ningún tipo de mejoras o de suelo, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, nos pongamos a construir en uno de estos, tendríamos que eliminar el arcilla, tendríamos que estabilizarlo, es todo un trabajo, ¿no? Entonces, mejor es, como dice, buscar otro sitio, ¿no? Donde podamos hacer el trabajo.
Exploraciones y muestreo. En la etapa de estudios de exploración y muestreo se definen las condiciones estratigráficas del sitio mediante mediciones de campo y sondeos exploratorios con muestreo alterado que posteriormente permitan reprogramar la exploración con muestras inalteradas. Las muestras de suelo recuperadas, alteradas o inalteradas se someten a las pruebas de laboratorio, en las que determinan las propiedades físicas y mecánicas de los suelos. Algunos de ellos se obtienen a través de pruebas de campo. Ahí se puede observar que están haciendo calicatas, ¿no? Para poder ver su estratigrafía del suelo y su capacidad portante. Exploraciones directas. En los métodos directos se obtienen muestras representativas, alteradas o inalteradas, que sometidas a pruebas de laboratorio sirven para obtener la clasificación de suelos, determinar sus propiedades mecánicas e hidráulicas, y cómo conocer con mayor presión riesgos geológicos asociados a los proyectos en cuestión. Las muestras representativas alteradas, las muestras inalteradas, las exploraciones directas son especialmente útiles para localizar rellenos artificiales, galerías de minas y otras oquedades. Ahí podemos ver, por ejemplo, un resumen de métodos de exploración directa, método, sondeos con equipo de rotatorio y muestradores de barril, sondeos con recuperación continua de muestras alteradas mediante la herramienta de penetración estándar, sondeo mixto con recuperación alternativa de muestras alteradas, sondeo mixtos con recuperación alteradas de muestreo inalteradas, suelo, materiales firmes y rocas, materiales granulares, arcillas blandas, suelos cohesivos, objetivo, recuperar en lo que es sondeos con equipo de laboratorio, sobre recuperar núcleos para clasificación y para ensayos mecánicos. En lo que es sondeos con recuperación continua, evaluar la consistencia de compacidad, obtener un perfil continuo del contenido de agua y otras propiedades índice. Suelos cohesivos, determinar propiedades mecánicas. Sondeos mixtos con recuperación alternativas, definir perfiles de contenido de agua. Entonces son algunos de los ensayos que se realizan para ver cómo está el terreno. Pruebas de campo y laboratorio. Se realizan pruebas en el campo para estimar las propiedades físicas y mecánicas. Se dispone de varios tipos de pruebas de campo diseñados para diferentes fines. Se pueden realizar pruebas de permeabilidad del subsuelo para determinar la deformabilidad de macizos rocosos. En suelos se efectúan pruebas de presiómetro y de placa. La resistencia al corte se puede determinar mediante pruebas de penetración y de veleta en suelos de carga puntual. Las pruebas de presión con cono y penetración estándar son las más usadas para reducir una serie de propiedades en los suelos. Las propiedades físicas básicas de todo tipo de suelos permiten clasificar los suelos de acuerdo con el SUB y abarcan contenido de agua, porosidad, densidad de sólidos, peso específico y grado de saturación, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. Esas son las pruebas de campo que se van a utilizar para poder determinar el tipo de suelo que vamos a querer ejecutar. Preguntas, señores estudiantes, hasta este punto. ¿Alguna pregunta? Bien, señores estudiantes, hasta acá va a venir vuestro segundo examen. Serían 3 diapositivas que tienen que estudiar para poder dar su examen el día lunes. ¿A qué hora hemos quedado, señores estudiantes? 9 de la mañana, ingeniero. Listo, entonces estamos 9 de la mañana el día lunes. Delegado, voy a enviarte en unos minutos las diapositivas y por favor lo compartes con tu sección y con la otra sección, por favor. Ya, ingeniero. Listo, muy buenos días, señores estudiantes. Nos vemos el día lunes. Muy bien, ya, ingeniero. Hasta el lunes. Quiero. Nos vemos.